Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo le están? va? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermana, Hermano, ¿cómo te va? Dios te Dios te bendiga. bendiga. Mi nombre es Tatiana Ramírez, Yo soy Alberto Miranda y somos del ministerio. Atalaya de Paraguay. Nosotros estamos fundamentados en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 15 del versículo 16 al 21, hermano. Atalayas de Israel. Es importante conocer la palabra porque a nosotros se nos enseñó de que solamente pueden conocer las personas mayores o los sacerdotes, pero la palabra fue liberada para que cualquiera que necesite pueda leer. Por eso hoy encontramos que la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo. Entonces podemos nosotros regalar a una persona que necesita o a alguien que conocemos recién como obsequio una Biblia. Para los niños hay Biblias de niños también, y para las personas mayores hay Biblias con letras grandes. Así es. Hoy te vamos a leer, vamos a conocer juntos Génesis capítulo 9 y 10. Sí, 9 y 10. Quiero contarte que en Génesis se habla de dos momentos muy importantes. El primero es el arco iris, que Dios crea con un propósito establecido. Para que vos veas que Dios tiene un plan con todo lo que está haciendo. Para que vos veas que lo que te está pasando actualmente también forma parte de un plan. Luego también nos damos cuenta que por el error humano se acarrea la maldición. No fue que Dios de repente soltó un demonio, porque eso es lo que nos quieren hacer creer, de que hay demonios y Satanás dando vueltas que nos estorban. Porque hay gente que dice, el maligno puede más. Eso es mentira. Es concupiscencia del hombre. ¿Y qué es la concupiscencia? Es aquel deseo oculto que tenemos. Entonces nosotros vamos a encontrar el error grave de uno de los hijos que se salvó con el propósito de llenar de vuelta la tierra. Y esta es la historia de Cam. Y vamos a encontrarlo en Génesis capítulo 9. Tiene referencia al diluvio. Por ejemplo, nosotros habíamos contado un poquitito de qué tipo de diluvio había, de cuál, por ejemplo, habíamos leído. En el 7 y en el 8. Sí. En aquel, supuestamente el diluvio babilónico. Sí, o sea, el Génesis babilónico, porque ellos habíamos visto en el video anterior de que los babilonios tienen su propio Génesis. Según Gilgamesh. Exacto, y ellos creen que nosotros copiamos su Génesis, pero en realidad hay una única verdad, y esto es aquella que tiene base científica, tiene fundamento en la historia, y la única que tiene fundamento en la historia es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué te parece si nos vamos ahora en Génesis capítulo 8 para leer los tres últimos y luego retomamos con Génesis capítulo 9? Te voy a leer Génesis los tres últimos, pero antes quiero pedirte que te pongas en posición de reverencia y vamos a pedirle ayuda al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este día. Señor, permite que mi hermano que esté viendo del otro lado, Señor, sea edificado. Que lo que escriba, Señor, hoy en el cuaderno, lo que escuche, Señor, se le quede en el corazón. Trabaja nuestra vida, amado Dios. Trabaja nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor. Ayúdanos, amado Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si estás listo, en este momento, tráete un cuaderno, un virome, un pincel, la Biblia y diccionario, porque vamos a enterarnos de cosas demasiado importantes. Este espacio se llama Una ayuda más para el cristiano. Una herramienta más. Una herramienta más para el cristiano. Este espacio que lo ponemos a tu disposición se llama Una herramienta más para el cristiano. Te voy a leer Génesis capítulo 8, los tres últimos. Dice así. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrenda quemada a los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. En la otra versión dice por causa del hombre. Aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Dice, nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. La palabra dice que solamente los rectos
heredarán la tierra, lo dice en Los Proverbios. justos heredarán la tierra, dice así. En Proverbios dice los rectos, pero también dice que... Claro, Sí. hablo de la justicia, hermano, Sí. los justos. Y la palabra también dice que los justos heredarán la tierra. Sí, Por eso es importante que nosotros leamos y conozcamos lo que dice la palabra, porque se viene un tiempo muy difícil, hermano, en el que se está Sí. anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos de prepararnos para irnos. Por eso es importante conocer los tiempos y los propósitos mantener nuestras vestiduras limpias. que es necesario Eso para que quiere podamos acceder a la salvación. Es importante que debamos de entender de que son tiempos finales los que estamos viviendo. En Mateo capítulo 24 se había anunciado de que claramente nación se levantará contra nación, y tal vez uno dijere, pero ya en el tiempo antiguo ya se estaba anunciando eso. Y pueblo contra pueblo también. Claro, pero acá hay una cosa que todavía nunca funcionó, y ¿saben cuál era? La ciencia aumentada. Entonces, con respecto a lo que ya habíamos estudiado en el libro pasado, que eran en la clase pasada, que era Génesis 7 y 8, habíamos hablado de que había distintos Génesis, pero para distintas culturas. Sí. Mi esposa había compartido el Génesis de los guaraníes, por ejemplo. Sí, Génesis de la raza, según Narciso Recolmán. Sí. Y también el Popol Vuh, que era de los mayas. Amén. Y también nos damos cuenta que si buscamos en el diccionario encontramos que los sumerios cuentan ellos una historia sobre un Génesis que les ocurrió a ellos. Tal es así que se asemeja al que nosotros contamos, y ellos se hacen pasar muchos años más antes. Tratan de agarrar la verdad como si fuera suya, pero no tiene fundamento. Lo que sí tiene fundamento son las evidencias palpables, las evidencias visibles. Así, disculpame, hermano, ¿verdad? Lo que pasa es, como vos estás diciendo, que la ciencia apoya lo bíblico. ¿Por qué? Porque en el lugar donde supuestamente quedó el arca, allí se encontraron restos, más no donde supuestamente quedó el arca de los que eran de Babilonia, ¿verdad? De los asirios y demás. En esa zona no. Es más, ellos decían que en 7 días surgió todo lo que tenía que surgir. Pero para la lógica, me parece que 40 días y 40 noches para que la tierra se inundara, es más lógico que en 7 días. Si en 7 días me parece que tipo cántaros caían. Pero en este caso son lluvias que fueron llenándose, y mucha gente, es más, perdóname, pero me parece que Dios les dio tiempo a que se arrepintieran de vuelta otra vez. Pero como su corazón estaba tan entenebrecido, como su corazón iba tanto al poder humano, por eso dice claramente que servirán a uno y despreciarán a otros. La mayoría de las iglesias cristianas viven por la apariencia, católica y cristiana. Viven de autos lindos, de riquezas, cosas que no encajan con el Señor. Y yo no sé, pero no sé qué tipo de prédica utilizan, pero verdaderamente debemos de guiarnos en lo que dice la palabra. Nuestro Señor humildemente se ofreció así para que nos muestre a nosotros la humildad. Y Juan era un hombre muy humilde. Tal es así que su consumición no tenía nada que ver con los profetas de este tiempo. Entonces necesitamos conocer de la palabra, mi querido hermano. ¿Y qué te parece si escuchamos Génesis capítulo 9 en Nueva Traducción Viviente? Vamos. Génesis capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. En el primer versículo nos lleva a Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Tendría mi vida? Sí, hermano. Sí. Tengo. Dice Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, hermanos. Nos quedamos en el 4. Vamos a retomar desde el 4.
Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Nos lleva a Levíticos capítulo 7 del 26 al 27. Sí. Levíticos 17 del 10 al 14. Ujú. Levíticos 19, 26. Deuteronomio 12 del 16, el 16 y el 23. Y Deuteronomio 15, 23. Vamos a empezar, mi vida. Sí, en Levítico 7, 26 al 28 dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Amén. Luego nos lleva a Levítico 17 del 10 al 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere la sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Amén. Luego nos lleva a Levítico 19, 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Y voy a darte la definición, hermano, de qué es ser agorero o qué es una persona agorera. Según la Real Academia Española, dice que el agorero o la agorera es aquella persona que preside males o desdichas. Dicho especial de una persona pesimista, que adivina por agüeros, dice otro, ¿verdad? Y también en una parte estuve viendo, ¿verdad?, que también un agorero dice que es una persona que se guía por las supersticiones, o sea, es una persona supersticiosa. Ese es considerado un agorero. ¿Y qué dice el versículo con respecto al agorero? Que no debemos de ser agoreros. No que el gato No negro, practiquemos adivinación, no practiquemos nada no que la de esa escalera, no. hechicería, Sí. esos hilos rojos, eso es mentira. El tema de eso de, ¿cómo se llama? Atrapasueños, es otra mentira. Todo es por dinero, todo es por plata. Muy bien. Nos falta uno. A ver. O sea, perdón, nos falta dos. Nos faltaría Deuteronomio. ¿sí? Deuteronomio 12 del 16 al 23. Sí, señora. ¿Vos tendrías ese? No puedo nomás simplemente Bueno, salir. dale. Dice así: solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tu vaca, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres: comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre,
podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el impío podrán comer también de ellas. Solamente que te mantendrás firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Hermano, Luego, el tofu también no se puede comer, porque el tofu te echa sangre de pato. ese es otro. Ese sería uno especial, pero el tofu se hace de leche de soja. Es No, como pero estamos un queso hablando de soja. Tofu rojo, que el que come Ese no, los por eso chinos, te digo, ese es otro preparado especial se que hace con sangre de pato. de pato. Hermanos, es claro. ¿Por qué estamos mal como estamos? Porque estamos, no se nos contó. Ahora que ya sabes la verdad, yo te invito a que sigas investigando. Vamos a leer uno más, porque nos envía a ese lugar. Sí, Así hay que Deuteronomio vamos a 15:23. adelante. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Amén. Vamos a continuar, hermano. Nos quedamos en Génesis capítulo 4. Vamos a 9, capítulo 4. Dice así. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí nos lleva a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Así mismo. Dice, no matarás. Luego te lleva a Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén, amén. Vamos a continuar, hermano, ¿sí? Sí, Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en él. Nos lleva a Génesis capítulo 1, 28. así mismo, lo mismo que leía al principio. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén, hermano. Génesis capítulo 9, continuamos con el versículo 8. Así es. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé,
y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y murió. Bueno, Capítulo 10. también vamos a prestar atención a los datos que fuimos recopilando. Por ejemplo, nosotros habíamos visto videos de lo que se dice también acá en esta plataforma de Babilonia. Pero si Dios estableció un pacto del arco iris, ¿qué pacto pusieron ellos como para que no vuelva a ver lo que sucedió? No encontré, estuve buscando, no apareció. Simplemente querían arrebatar esa situación como si fuera que, como es algo tan importante para toda la historia de la vida, entonces se querían adueñar. Pero aquí Dios había dicho: ya que yo hice, yo me voy a acordar y voy a poner esto como sello, como el moño. Sí. Yo lo hice. Pero no hay historias sobre lo que hice. Y si vos conoces alguno, ponenos aquí el dato para que lo podamos buscar también. Quiero decirte también de que aquí se habló sobre la carne y la sangre. No podemos comer carne a medio término. No podemos. Morcilla. O sea, la sangre en sí no podemos comer. O sea, yo te insto a que no trates de traer fuego extraño aquí en la presencia del Señor. El Señor es en el Antiguo Testamento es lo mismo que en el Nuevo. El Señor es claro, el Señor es fiel, el Señor se mantiene firme hasta los tiempos, porque hay un plan que se trazó y ese plan se viene desarrollando. Dijo el Señor que iba a enviar al Mesías y cumplió. Luego del Mesías dice que venía un tiempo de mucho sufrimiento. Ese es el tiempo que estamos esperando. Entonces también habla sobre que ¿por qué es que nosotros estamos enfermos? Porque estamos comiendo cosas que no debemos comer. Nos alimentamos de una forma muy liberal. No ponemos freno a nuestra boca y claramente estamos en una condición muy deplorable en nuestra vida y necesitamos volver al Padre. Porque ¿de qué sirve que yo le venga y le rogue a Dios y al final hago lo que yo quiero? En uno de los pasajes bíblicos había una situación en lo que en el tiempo en el que Babilonia se apoderó de la ciudad de Israel y de Judá, ya cuando devastaron todos los santuarios y llevaron todos los tesoros de la casa de Dios y del rey a Babilonia, en un proceso había algunos que se quedaron, se escondieron en las tribus lejanas, pero cuando ya saquearon todo Babilonia, entonces volvieron a Judá y se encontraron con Jeremías. Y en ese sitio ellos hicieron como un grupo para volver a reiniciar. Pero tal es así que todavía seguía el problema que le preguntaron a Jeremías: dinos qué debemos hacer para que nosotros lo cumplamos a rajatabla. Y él les dijo: nunca vuelvan a Egipto. Pero en el corazón de ellos ya estaba volver a Egipto. Y claramente Jeremías le dijo: ¿para qué me piden a mí si ya saben lo que van a hacer? Por eso es que nosotros le decimos al Señor que tenemos que cambiar. Y en su palabra nos dice que debemos cambiar. Pero vos otra vez terminás haciendo lo que vos querés. Por eso es que muchas enfermedades persisten hasta la actualidad. Luego vemos aquí también la desobediencia o ¿cómo se le puede llamar lo que hizo Cam? Fue burlarse, porque vio la desnudez de su padre estando borracho. Una de las cosas más importantes de la palabra es que nosotros debemos respetar el espacio del otro. Y hay personas que quieren
quieren pecar viéndole desnudo a la persona. Por eso necesitamos alejarnos claramente de todo el internet, de la pornografía, de las imágenes obscenas, mantenernos limpios, porque necesitamos acercarnos al Señor. Y hay un propósito por el que el Señor no actúa. ¿Y sabes cuál es, mamita? La ausencia de santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie lo puede ver. Amén. Vamos a la otra versión. Adelante, mi esposa. De Génesis 9. Mi esposa hermosa. Dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesina a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo, yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Can, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Can, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de sus siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Amén, hermano. Muy bien. Acá un ratito nomás quiero acotar, ¿verdad? De que la maldición no recayó directamente sobre Can, sino sobre su hijo. El hijo de Cam. El hijo de Can, que es Canaán, ¿verdad? Sobre él cayó esa maldición que Dios, o sea, su abuelo cayó sobre él. Y luego el Señor va a revocar eso, que vamos a ir aprendiendo más adelante, ¿verdad? Con las lecturas que vayamos haciendo. Porque así dice la palabra, está en el 25. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán. Amén. Es importante conocer la palabra para poder hablar con propiedad.
Bueno, ahora vamos a leer, ya leímos Génesis 9, prepara tu Biblia, vamos a irnos a Génesis capítulo 10 en Nueva Traducción Viviente. Vamos a escuchar, hermano. Capítulo 10 del libro de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Gracias. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim y a Naftujim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tiendas, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar Mabet, Gera. Acá nos dice la palabra que Peleg significa división. Vamos a continuar. Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra desde el diluvio.
Desde, dice, en el otro dice, él leyó desde, pero acá me dice a mí después del diluvio. Sí, después. Interesante, interesante. Muy bien, así leímos todo Génesis capítulo 10 y ahora vamos, ¿quiere uno más, mamita? No, como son todos nombres más veces. ¿Te animas? Sí. Bueno. En la otra versión, el 10. Nosotros no acostumbramos a leer donde hay muchos nombres. Cuando hacemos estudios bíblicos, solamente un capítulo leemos, porque lo que se repite en el primero, muy probablemente en el otro libro también es igual. Sí. Pero en esta ocasión que hacemos un estudio bíblico con ustedes, vamos a leer, pero muy probable en Crónicas, cuando entremos en el libro de Crónicas, vamos a ver si es que debatimos si entramos o no entramos a leer el segundo libro de la otra versión. Sí, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Sí. el 10. Este es el relato de las familias de Sem, Can y Jafet, los 3 hijos de Noé, a quienes le nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Donanim. Los descendientes de ellos llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras, cada uno identificado por su propio idioma, clan e identidad nacional. Los descendientes de Cam fueron Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Los descendientes de Cud fueron Seba, Avila, Sadba, Rahama y Sapteca. Los descendientes de Rahama fueron Seba y Dedam. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este nombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Ereb, Akkad y Calne. Desde allí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Mizraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los levitas, los naftuitas, los patruceos, los casluitas y los caftoritas, de las cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los amateos. Con el tiempo los clanes cananeos se dispersaron y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza en el sur, y por el oriente tan lejos como Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim cerca de Lasa. Ellos fueron los descendientes de Can, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. También le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue antepasado de todos los descendientes de Eber. Los descendientes de Sem fueron Elán, Asur, Arsafat, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Eter y Mas. Arsafat fue el padre de Sala y Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero, que llamó Pelec, que significa división, que había leído ya aquí el hermano, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según idioma. Su hermano se llamó Joktam. Joktam fue el antepasado de Almodab, Seleb, Azar, Mabet, Gera, Adorán, Usal, Dikla, Obal, Abimael y Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joktam. El territorio que ocupaban se extendía desde Mesa hasta Sefar en las montañas orientales. Ellos fueron los descendientes de Sem, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional.
Esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. Muy bien, hoy escuchamos en Génesis capítulo 10 el nombre de Nimrod. Me Aquí gustaría... no tuvimos nada para buscar, en el 10. No trajimos nada, pero tenemos en el 11, mañana, tenemos que leer el 11 donde se va a hablar sobre la construcción de la Torre de Babel. Y Así en es. ese lugar vamos a traer para hablarte quién es la madre, qué hijo nació de ellos, de dónde deriva su adoración, cómo es que surge un campo trinitario, lo vamos a ver en ese sitio, y cómo es que se proyecta desde aquel tiempo hasta acá un símbolo trinitario. Vamos a verlo, ¿verdad? Para poder asesorarnos, para poder entender de dónde es que surgen todos los problemas que actualmente estamos teniendo, las desigualdades que hay últimamente, el propósito que Dios tuvo con todo lo que hizo era erradicar al hombre malo, porque Dios no puso maldad en el corazón del hombre. Lo que sí hizo el hombre fue conocer cómo hacerlo, porque la fruta que comió el hombre era del bien y del mal. Podía ya poder hacer lo bueno y lo malo. Y el árbol que fue protegido es el árbol de la vida, que habíamos leído en Génesis capítulo 2 y 3. Entonces, es importante que entendamos nosotros como cristianos de que hay tantas verdades que necesitamos saber. Así es. Bueno, vamos a orar para terminar nuestra reunión. Amén. ¿Me podrías prestar un ratito tu teléfono, por favor? Voy a colocar acá para que se vaya cargando. Mientras tanto, yo te quiero pedir en este momento que inclines tu cabeza y algo que quieras agregar, mi vida, algo que crees que es importante. La importancia de la lectura de la Escritura, que debemos de estar en comunión con el Señor, aprendiendo de su palabra y no confiar en el hombre, porque si uno confía en el hombre va a ser engañado. Por eso siempre es bueno estar al tanto de lo que dice la Escritura, porque nosotros, como cualquiera, puede ser que les engañemos, pero si uno lee, sabe que lo que estamos compartiendo con ustedes es lo que está en la palabra. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Mi maestro es el Señor Jesucristo. Amén. Como es el maestro de esta señora. No tenemos liderazgo más que solamente nuestro Cristo. Señor. Claro. Entre nosotros nos tratamos como hermanos. Mateo Amén. capítulo 23, versículo 8. Por eso es importante que entendamos que necesitamos conocer más de la palabra. Sí. Quiero que inclines tu cabeza y hagamos esta oración como agradecimiento al Señor. Amado Jesús. Amado Jesús. En esta hora. En esta hora. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero recibirte en mi corazón. Como mi único Dios y Salvador de mi vida. Como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y mis errores. Y mis errores. Y quiero que me ayudes. Y quiero que me ayudes a conocerte. A conocerte. A seguirte. A seguirte. Y serte fiel. Y serte fiel. Señor. Señor. Anota mi nombre. Anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de la vida eterna. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Por morir por mí en la cruz. Por morir por mí en la cruz. Por darme vida eterna. Por darme vida eterna. Y por hacerme un hijo tuyo. Y por hacerme un hijo tuyo. Todo esto te lo pido, amado Dios. Todo esto te lo pido, amado Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, de Jesucristo. Amén. Amén. Te estamos esperando la próxima clase. Gloria a Dios. Te pedimos que siempre que vengas traigas algo para anotar. Es importante que continúes el proceso de crecimiento de la lectura. Y la próxima clase vamos a tener Génesis capítulo 11 y 12. Sí. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase. Hasta la